Hoy vamos a conversar con Walter Pesterli. Él es el director del Museo de Arte Popular. Vamos a hablar de un gran tema. Yolanda Vargas Dulce, una de las mujeres más talentosas de México. Yo soy Julián Andrade. Acompáñenme. Yolanda Vargas, una de las grandes del cómic, de los argumentos televisivos, de la radio. ¿Por qué importa volver a personajes como ella? Hijos, mira, es muy difícil y al mismo tiempo muy fácil el por qué tenemos que regresar con personajes. Uno, como lo comentábamos hace rato, precisamente porque yo creo que muchas generaciones ya no saben quién es Yolanda Vargas Dulce. Y el no saber quién es Yolanda Vargas Dulce es olvidar parte de la historia de México. Yolanda Vargas Dulce es un personaje, primero, que fue primordial para muchas generaciones también, pero por otro lado, es un personaje que en los diferentes géneros donde estuvo ella excursionando, fue tremendamente exitosa. No nada más fue tremendamente exitosa, sino que fue tremendamente exitosa en los 40s, en los 50s, en los 60s, en los 70s, cuando si hoy en día la mujer todavía no es bien valorada, pues en esas épocas peor. Entonces, doblemente exitosa. ¿Por qué volver con Yolanda Vargas Dulce? Porque Yolanda Vargas Dulce es parte de los ladrillos, de los cimientos de este México contemporáneo del que estamos hablando. Yolanda Vargas Dulce comienza en los 40s, cuando de alguna forma México empezaba a ser un país, se empezaba a conformar como una sociedad moderna. Y comienza en un medio donde, pues tristemente, vivió unas experiencias de una economía muy pobre. Es que eso es importante, quizá parte de su éxito, lo pregunto, tiene que ver con que Yolanda Vargas Dulce fue muy pobre, conocía esas historias que luego ella va a ir llevando a la radio y a la tele. Yo creo que tienes toda la razón. Ella, precisamente su familia era de muy escasos recursos, podían apenas alcanzar a pagar la renta muy poco tiempo, entonces se iban mudando constantemente de casa. Y obviamente al mudarse de casa se mudaban de escuela, se iban cambiando de escuela también. Entonces eso le permitió a doña Yolanda poder conocer diferentes tipos de gente, diferentes niveles socioeconómicos, culturales, pero sobre todo también diferentes lenguajes. Y eso le permitió a Yolanda Vargas Dulce tener la posibilidad de enriquecer su propio lenguaje y llegar en un momento dado a manejarlo de tal forma que le llegara a todo tipo de la sociedad mexicana. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que Yolanda no nada más enseñó a muchos personajes a leer y escribir, sino que de alguna manera lo que logró fue a que podían leerlo desde el presidente de la República, para ser un poco radical, hasta al albañil. Por un tiempo podemos decir que era una de las autoras más leídas, sin duda, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo fue la autora más leída. Tristemente, lo pongo entre paréntesis, entre comillas, más bien tristemente, porque llegó momentos en que editaban más Editorial Vid que todo lo que se editaba al año en la industria editorial de libros en México. No hubo una especie como de lejanía intelectual hacia obras como la de ella, como decir, eso es de otro tipo de gente, eso es del pueblo, entre comillas, cuando era un fenómeno cultural importante. No, sí, no mira, pecamos de eso. Yo creo que quizá tienes muchísima razón al comentarlo. Yo creo que hay una especie, te diría, y también lo vuelvo a poner entre comillas, un desprecio de cierto grupo intelectual hacia la literatura que generaba Yolanda Vargas Dulce. Lo pongo entre comillas porque es un desprecio, pero al mismo tiempo no podemos negar que gran parte de los grandes escritores
de la literatura alta, de la alta literatura, de la académica, abrevan en su momento en los temas populares. Y no nada más abrevan en los temas populares, sino que de alguna forma también leen a este tipo de literatura, pero muy pocas veces lo reconocen. Es como cuando de repente la gente habla sobre ciertas revistas de índole social que nada más están viendo los chismes y que cuando te los encuentras en casa de algunos de ellos te dicen, no, es que la trajo mi mujer, como si fuera algo despectivo el que... O compran otra revista para ocultar TV ¿no? Notas. Exactamente. Y yo creo que en el caso concreto de doña Yolanda Vargas Dulce, uno de los problemas es que no se ha retomado la visión sociológica de cómo Yolanda Vargas Dulce ayudó a conformar este nuevo México del que hoy gozamos muchos de nosotros. Y hablando de esta conformación de México, de este nuevo México, ¿cuál de sus personajes? Ella tiene múltiples personajes en las historietas, que luego algunas inclusive serían ya telenovelas. ¿Cuáles serían sus grandes personajes, los que tienen, digamos, un arraigo popular más grande, los que nos pueden decir más de ese México que también ya fue? Pues mira, para muchos de los jóvenes actualmente, estos programas donde Big Brother, etcétera, donde están conviviendo en una cotidianidad, pues no son otra cosa más que la reinterpretación de Lágrimas y Risas. Lágrimas y Risas fue donde estas historietas que salían, donde la doctora Corazón, que ella también fue la doctora Corazón, pues ventaneaban muchos problemas personales en momentos o dentro del anonimato que no se podían hacer como se hacen actualmente. Otro de los grandes personajes fue Memín Pinguín, ¿no? Memín Pinguín, que posteriormente, no quisiera decir se retoma, pero se parece mucho al Chavo del Ocho, donde el personaje que vive en una barriada, el personaje pobre que vive en un barril, el personaje que trae una camiseta a rayas con el tirante cruzado, pues es el mismo que utilizaba Memín Pinguín en su momento, con otros medios, con otra visión, con otra intención seguramente, pero que de alguna forma fueron precisamente, como mencionamos hace rato, los cimientos de una serie de cuestiones que se han podido, escalones para ir subir la escalera que hoy en día es el México contemporáneo. Y si tuviéramos que colocar a Yolanda Vargas Dulce en, digamos, en esta historia cultural mexicana, ya lo hemos esbozado, ya lo ha esbozado usted muy bien, ¿en dónde tendríamos que ponerla? Hijo, pues yo te diría que sería una de las escritoras más leídas en la actualidad. Si viviera y tuviera a su alcance los medios electrónicos que hay hoy en día, sería una de las tuiteras más importantes. Tuitearía sus historias. Estaría tuiteando constantemente y estaría siendo leída y seguida por muchísimos seguidores, porque Yolanda precisamente lo que tenía era eso, era una gente que dominaba el lenguaje, la herramienta contemporánea del día a día. Que sabía contar historias. Exactamente, entonces yo creo que sería una de las gentes que estuviera el sitio de Facebook y tanto su Twitter saturado de todos los comentarios que ella estaría haciendo sobre estas cuestiones. Yo creo que es una gente que dominaba precisamente la escena vanguardista. Y si en ese momento la herramienta que existiera fue una historieta, fue la telenovela, fue el cine o es el Twitter, ella sería, sin lugar a duda, un ícono dentro de estos nuevos Porque creo que medios. la resume por lo que estamos conversando y bueno, por la propia historia que además aquí en la exposición queda muy bien narrada. Fue una mujer que supo colocar sus historias en plataformas distintas, que finalmente ese es el reto, inclusive en la actualidad. Así es, mira, si hacemos una revisión de la exposición, bueno, tuvo una infancia muy complicada, con muchas carencias, se pone a trabajar cantando con su hermana en el dueto Rubia y Morena, de ahí inclusive llegan a cantar en vivo con Agustín Lara. En la W. En la W, que no es
nada fácil llegar a cantar con Agustín Lara. Después pasan a generar esta famosa editorial de argumentos, CEDAR, donde compraban argumentos y generaban una serie de historias y tienen un éxito impresionante, 25 millones de historietas al mes. ¿No? Esto es muy complicado cuando estás hablando de un país de 50, 60 millones de habitantes. Que hay grandes obras que venden 3,000 ejemplares en años. Exactamente, ¿no? Ayer, curiosamente, en una entrevista platicábamos con una gente que participó también con ellos en una vertiente diferente, más de índole religiosa, y tuvieron también un éxito brutal, y que ellos se retiraron porque no querían entrar de lleno en esta cuestión comercial, pero que finalmente ellos dijeron, esto es un exitazo y vamos a meternos en el asunto, pero que tuvieron miles de ediciones de estas historias de santos y de historias nuevas del Evangelio. Después de esto se empezaron a meter directamente y a hacer ellos su propia editorial y a generar cantidades impresionantes de ediciones, y cuando vieron la posibilidad de entrar a la televisión, entraron a la televisión y fue un hitazo impresionante. Tan es así que se siguen repitiendo temas como Rubí, como Yesenia, en versiones contemporáneas, con actores y actrices contemporáneos, pero que se sigue dando el mismo tema y siguen teniendo un éxito impresionante. Y de ahí salta al cine, y en el cine sigue siendo también un éxito. Por lo tanto, ¿por qué le pondríamos un pero si le pusiéramos en sus manos un iPad? Ahora una tableta a la señora Yolanda Vargas Dulce estaría haciendo historietas a través de todas las herramientas actuales electrónicas que hay, y todo el mundo estarían leyendo sus twitters y sus historias a través de los nuevos medios que utilizamos actualmente. Gracias por esta conversación. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias.